adelante. Pero vamos en estos segundos pues ya a presentar aquí a mi lado a Rodolfo Salas, que pacientemente ha esperado todo mi speech de inicio. Muy interesante. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, Claudia. Bueno, Rodolfo se viene ahora del campo, ¿no es cierto? Sí. Has estado en el campo, entre comillas, ¿no? No es el campo como... No es el campo verde. No es el campo verde, más bien el campo arenado. Sí, desértico, ¿no? Desértico, ¿no? Árido. Y justamente Ocucaje, has estado en Ocucaje, ¿no? Sí. Vienes ahorita, además creo que hace... O sea, te vienes hace directamente, unas horas. ¿no? Yeah. No, directamente no estaría presentable. Si hubiera venido directamente estaría muy impresentable. Estarías enterrado. Sí. Pero bueno, este fósil que tiene entre 11 y 12 millones de años, la que han llamado ustedes la ballena asesina de Ocucaje, ¿qué cosa es este fósil? ¿Por qué su relevancia? ¿Por qué Nature, la revista Nature tan prestigiosa, se interesó por esta pieza? Y cuéntanos un poquito de sus características, ¿no? Claro. Bueno, hay varias razones por las cuales es importante. Tal vez las menos importantes son las que más llaman la atención, y es que su tamaño... ¿Qué tamaño tenía? Tenía aproximadamente, hemos calculado, en unos 16 metros de longitud. El tamaño de sus dientes, hasta 36 centímetros, 40 dientes de 36 centímetros, el cráneo 3 metros de largo. Sin duda era uno de los depredadores más grandes de todos los tiempos. Creo que tenemos una foto ahí que muestra la escala justamente del hombre en relación a este ejemplar, ¿no es cierto? Ahí explícanos lo que estamos viendo. Arriba... Bueno, arriba está la vista dorsal del cráneo de Leviatán, es una vista dorsal, o sea, vista desde arriba. Se pueden ver los maxilares, premaxilares y la cuenca rostral, que es la que aloja un órgano muy importante en los cachalotes. Y en la vista de abajo vemos la vista lateral del cráneo y la vista lateral de las mandíbulas, con los dientes más o menos en la dirección de la posición donde se encontrarían. Bueno, y la figura humana, pues, exacto, que se ve que prácticamente habría cabido íntegra en la boca de Leviatán. Impresionante, 16 metros, entonces tú dices de longitud. Teníamos también una foto que ustedes han preparado para la exposición, ¿no es cierto?, donde se ve a este monstruo marino mordiendo una ballena. Sí, esta es una ilustración de una artista francesa que muestra a Leviatán en su actividad diaria, según nosotros hemos podido inferir a partir de la anatomía del animal. Que se alimentaba de otras ballenas no con dientes, sino ballenas con barbas, que en esa época eran muy comunes en los mares de la costa peruana, en los mares del mundo en general. La mayor diversidad de cetáceos se encontraba en este momento esas ballenas con barba que medirían, digamos, unos comparativamente 12 metros, 15 metros, habrían muchas especies de ese tamaño. Actualmente son muchas más grandes que estas de 12 metros. No hay tantas especies como se supone hubo en esta época. Correcto. Entonces fue una época en la que habían muchísimos recursos para animales, para depredadores de gran tamaño. Otra de las razones por las que Nature se interesó fue porque justamente este es el único espécimen de Leviatán que existe en el mundo. Antes de eso no se sabía de su existencia. Se habían encontrado algunos dientes aislados en Chile, ¿cierto? En Chile. Se habían encontrado algunos dientes aislados en la costa de Chile, en rocas de la misma época, pero no se sabía a qué animal pertenecían. Se suponía que eran de algún cachalote. Pero no habían logrado ser clasificados. No. Porque era muy poca información. No se había estudiado, ni siquiera se habían estudiado. Simplemente se sabía que existía un animal posiblemente grande. Y cuando apareció este cráneo y esta mandíbula, después de nosotros 15 años, más de 15 años que caminamos por este desierto de Ocucaje, sobre todo Mario Urbina, un investigador del museo que para la mayor parte del tiempo del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, del Perú, él nunca había visto ni siquiera una astilla o un fragmento de diente de este animal. El buen Mario Urbina, que vive en realidad él en el desierto. Mario Urbina literalmente vive en el desierto. Sí, vive en el desierto, tiene una pequeña casita que ya se derrumbó con el último terremoto en Ocucaje, pero que por su pasión y su esfuerzo ha podido descubrir los más importantes fósiles que hemos estudiado en Vamos a llegar a eso porque también es importante que la gente conozca el trabajo que se ha estado haciendo desde el Museo de Historia Natural, el trabajo que Mario y que tú y otros profesionales ahí, además a duras penas, como es todo lo que es ciencia en el Perú, han podido reconstruir o construir esta colección de fósiles vertebrados que era inexistente, ¿no? Pero para no irnos ahorita todavía de la ballena asesina, entonces
La historia de su descubrimiento también es bastante anecdótica, porque tú nos hablas de Ocucaje, donde por el hábitat que nos estabas reconstruyendo de esa época, la especie, digamos, que más vivía en este hábitat era estas ballenas de barba, ¿no es cierto? Sí, ballenas barbadas. Correcto. Son muy comunes en el desierto de Ocucaje como fósiles. Son tan comunes que siempre se ven a lo lejos, a través de, bueno, uno camina o va en el auto, se ve a lo lejos montículos de rocas. Se sabe o se piensa que en general son esqueletos de ballenas que están ahí en la superficie. Y digamos que ya a ustedes no les llama tanto la atención porque hay muchas. Definitivamente ya no nos llama tanto la atención, a pesar de que las ballenas con barbas no han sido estudiadas aún. Ya. A pesar de que no han sido estudiadas, bueno, son tan comunes y son tan difíciles de colectar porque son muy grandes, que solo hemos podido colectar algunas, tenemos algunas en la colección del museo, pero la mayor parte, como son tan abundantes, se encuentran aún en el desierto de Ocucaje. Que de algún modo las protege, pero a la vez también están expuestas. No, se destruyen, ¿No? Se están destruyendo, están en proceso de destrucción. Pero es decir, las protege de las mafias, de saqueadores. Ah, no, claro, en el desierto... Mientras se mantengan un poco ocultas, ¿no? Claro, sí. En el desierto de Ocucaje, bueno, no es fácil encontrar fósiles tampoco, ¿no? Mario, si encuentra fósiles es porque tiene ojos privilegiados, un olfato especial para poder, a partir de pequeños rastros en el terreno, encontrar algo muy interesante. Claro, ¿no? a ver, de pronto podemos ver una de esas fotos, Oscar, si nos ayudas, donde se ve como un montículo de tierra. En realidad, si, no sé, pues Oscar, Daniel o yo pasamos por ahí, seguramente hasta, la siguiente, seguramente hasta pasamos encima del montículo, como por ejemplo, ¿no? Y ni idea que estás hablando, pues, de aquí que estamos viendo es precisamente el fósil del Leviatán. El fósil del Leviatán, tal de como fue descubierto en el noviembre del 2008. Y eso era la otra cosa que decir, porque tú hablas de lo difícil que es colectar una pieza, y esa pieza que fue solamente la mandíbula, ¿no? La mandíbula y el cráneo. Y el cráneo, o sea, no es el animal completo de los 16 metros. Sí. Les ha tomado entre la recolección, la investigación y la puesta en valor para la exhibición. 3 años. 3 años. 3 años solamente para trabajar este espécimen tan magnífico, que como se ve en la fotografía está bastante erosionado, el cráneo está fracturado en varias piezas. Esa fue una de las razones por las que se pudo colectar también, porque estaba en la superficie prácticamente ya suelto, no estaba adherido a ninguna matriz de roca, estaba prácticamente suelto y había sido destruido por el viento, por la erosión durante cientos de años, ha estado expuesto durante cientos de años. Los dientes habían sido arrasados totalmente por el viento, los cambios de temperatura fracturaron los huesos, y eso es lo que sucede con los fósiles que se quedan en el desierto de Ocucaje y que no son rescatados como debería ser. Claro, y bueno, ahí entramos a todo otro tema que tiene que ver con las facilidades, o más bien los obstáculos que se ponen desde el Instituto Nacional de Culturas, ¿no? Por lo que entiendo, hasta de los propios financiamiento a tipo de actividades de investigación. Sí, es una labor relativamente nueva en el Perú, la paleontología, y entonces no está siendo, no se le ha prestado la atención desde el Estado, la atención que merece, ¿no? Hay una riqueza paleontológica muy, muy importante en el territorio peruano, sobre todo en el desierto de la costa sur del Perú, en las zonas de Ocucaje y Sacaco, y son lugares pues prácticamente abandonados, ¿no? Privilegiados y abandonados. Y volviendo a la forma como fue descubierta, decíamos entonces que hay tal cantidad de estas ballenas que normalmente ustedes pasan un poco de largo por ahora, desgraciadamente, porque ni siquiera hay los recursos, digamos, para poder y estudiarlas, ¿no? ¿Y cómo fue el hallazgo de esta en particular? Bueno, esta fue una expedición que realizó el Museo de Historia Natural con colaboración del Museo de Rotterdam, el Museo de Historia Natural de París, la Universidad de Pisa en Italia. Fue una expedición en la cual estaban prospectando la región para ver el potencial paleontológico de esta zona del Cerro Colorado, una llamada Cerro Colorado, que además está muy cerca de la zona donde va a pasar el gas, el ducto del gas.
Y una tarde aburrida, ya. Sí, estaban buscando, no se había encontrado mucho. En paleontología hay algo muy curioso: cuando uno va al campo, los hallazgos se producen al final de los viajes. Sí. Casi en el último día, el penúltimo día, cuando ya uno está un poco desanimado, que no aparecen cosas interesantes, en ese momento es donde aparecen los fósiles. Y uno de los investigadores del Museo de Rotterdam estaba caminando por el desierto, por esta zona, buscando ya ya estaba un poco desanimado porque no encontraba nada interesante, y de pronto se acercó a algunos esqueletos de ballenas que había, ¿no? Y se acercó precisamente a esta que tenemos la foto también aquí está. Así es, él es Klaas Post. Es investigador del Museo de Rotterdam y estaba mirando pues los esqueletos de ballenas que habían en la zona, y encontró un montículo que pensó que era una ballena, y en realidad no era una ballena común, no era una ballena con barba, sino una ballena especial, una ballena con dientes enormes. Exactamente eso es lo que le pregunté cuando fui a la inauguración de la exposición que tú presentaste en el museo, y le dije, ¿no? ¿Qué llamó tu atención? Si parecía un montículo más de una ballena más. Me dijo, el tamaño de los dientes. Cuando él se asomó así, me dijo, y vi el tamaño de los dientes. ¿Cuánto tenía más o menos? El diámetro de cada diente es de aproximadamente unos 12 a 13 centímetros. En la base. El diámetro, sí. Pero estos dientes sobresalían del maxilar, del cráneo, unos 20 centímetros. Sin duda son los dientes más grandes de cualquier depredador. Claro, con razón él me dijo algo así como que se parecía a los marfiles de los elefantes. A los colmillos. A los colmillos de los elefantes. Sí, digamos que podría ser una analogía. Sin embargo, en el Leviatán tenían una utilidad totalmente diferente, ¿no? El tamaño está relacionado con la fuerza que tenía en la mordedura. Este animal tiene una fosa temporal, es una región anatómica donde se adhieren los músculos mandibulares. Esta fosa temporal es enorme en el Leviatán. Eso significa que tenía unos músculos muy poderosos, sin duda tal vez una de las mordeduras más fuertes que han habido en el planeta. Se dice que una de las más fuertes eran de cocodrilos fósiles antiguos, pero esta sin duda era una de las más poderosas. Bueno, si podían masticar ballenas. Sí, podía comer cualquier cosa que estaba a su alcance, era el depredador máximo de esa época. Y en esa época también había otro gran depredador en los mares, que fue el Carcarocles megalodón, un tiburón gigantesco que casi tal vez alcanzaba la longitud del Leviatán. Seguro estos dos depredadores se alimentaban de ballenas que abundaban, eran un gran recurso. Sin embargo, esa ballena, perdón, te corté. Sí, no, esta ballena justamente no vivía, parece. Eso me ibas a decir, yo sabía. En este Leviatán, el Leviatán, como te digo, no era propio del hábitat. No era propio del hábitat. Esta región de Ocucaje... Era un turista de Ocucaje. Sí, era un turista mal visto en la región. Este Leviatán... nunca lo habíamos descubierto, como te habíamos dicho, nunca habíamos visto un fragmento. Porque claro, igual es raro y te indica que no hay más población de ese tipo de esa especie. El ambiente en esta zona era un ambiente de aguas tranquilas, someras, poco profundas. Vivían ballenas y seguramente era un lugar de apareo de ballenas, y atraían a otros animales y se completaba el ciclo, ¿no? Aquí biológico, etcétera. El Leviatán vivía seguro en mar abierto. Claro. Estos animales tan grandes en general no viven cerca de las costas. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué llegó hasta donde lo encontraron? Bueno, por alguna casualidad, hace 12 millones de años este animal murió en mar abierto, y la marea, las olas, etcétera, acarrearon hasta la costa el cadáver, parte del cadáver. Afortunadamente el cráneo. Tal vez si hubiéramos encontrado una de las vértebras o algunas vértebras no hubiéramos reconocido de qué animal se trataba, pero afortunadamente el cráneo llegó hasta la costa, se enterró, se conservó 12 millones de años, luego se volvió a erosionar, el mar terminó, este ambiente desapareció, se volvió desierto, se erosionó, y afortunadamente llegamos antes de que el desierto lo destruyera. Y justamente tenemos un video que muestra cómo las condiciones en las que ustedes tienen que trabajar para la recuperación de este y otros fósiles en esta zona privilegiada de fósiles en el Perú. El viento, por ejemplo, es un obstáculo importante también, porque ustedes tienen que acampar
en estos lugares. Sí. Sí, porque son lugares bastante alejados. En general no hay ningún servicio. Ningún servicio, ni viviendas, nada, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es, levantar nuestras carpas y trabajar durante unos días, preferentemente en las mañanas, porque en las tardes el viento es demasiado fuerte, ¿no? Georreferenciamos el lugar, tomamos fotografías, hacemos todos los análisis del terreno, geológicamente, otros animales asociados, etcétera. Claro. Oscar, no sé si tenemos el videito, y solo para que no se me haga la idea, entonces si han encontrado la cabeza y la mandíbula, el cuerpo podría estar cerca en algún lugar, como podría simplemente ya no existir. Sí, bueno, caben ambas posibilidades, ¿no? Pensamos que en el futuro, bueno, vamos a tener un ojo mucho más dedicado a ver entre los grandes fósiles que hay ahí, como ballenas. Vamos a tratar de ver si es que existe alguno que se nos ha pasado y de repente es un leviatán. Uno de esos montículos que le pasan de largo. Así vamos a ver el videito unos segundos. Trabajando el yeso, si no me equivoco, ¿no? Así es. Estos bloques enormes que, bueno, habían sido parcialmente destruidos, los teníamos que proteger con yesos y yute, palos de madera, para poder transportarlos hasta el museo. Y acá es ya cuando ustedes han terminado de armar todo el fósil. Así es. Y tienen que trasladarlo adentro del museo para la exposición, lo cual, claro, nosotros lo hemos resumido en Sofía Venía, creo que lo hemos resumido en un minuto. Pero es un trabajo de 3 años. 3 años, ¿no? Sí, porque el fósil definitivamente todavía estaba cubierto con roca, con matriz rocosa. Esta roca era un cemento calcáreo durísimo, para eso tuvimos que traer martillos neumáticos. Tenemos justo las fotos, de repente nos puedes ir contando sobre ellas. Oscar, si ponemos la secuencia, primero está el paisaje del lugar detrás del cual encontraron a... Así es. ¿Sí? Ese es el paisaje. Eso es... de Cerro Colorado. Por ahí detrás de estas montañitas hechas por la erosión, por el viento, se encuentra el sitio donde se descubrió el leviatán. Vamos, Oscar. Bueno, eso ya lo habíamos visto, es el montículo. Sí, ahí están Jelle Reumer, el director del Museo de Rotterdam, y Olivier Lambert, quien dirigió la investigación del Museo de París. Ellos están fotografiando, por primera vez el espécimen del leviatán. ¿Y quién ha ayudado también con financiamiento? El Museo de Rotterdam ha financiado todo el trabajo desde el descubrimiento hasta la puesta en valor, hasta la exhibición. Claro, de hecho se llevan una réplica para exhibirla en el Museo de Rotterdam. Así es. En el Museo de Rotterdam va a haber una réplica de la reconstrucción del cráneo del leviatán. Que la has hecho tú también. Sí, que la he hecho yo. Ya nos vas a contar cómo se hace eso, porque es un tremendo Sí, eso se hace trabajo. una vez en la vida, nada más. Sigamos, Oscar. Bueno, ese es otro ángulo. Ahí se pueden ver los agujeros. ¿Esos son los agujeros de los dientes? Esos agujeros son los alvéolos, o sea, las cavidades donde se insertan los dientes. Cada uno de esos alvéolos tiene un diámetro de unos 12 a 13 centímetros ¿no? Y aquí debajo, en la parte más baja, se ve el premaxilar, que se ha transportado casi más de 1 metro de su posición original, porque debió estar mucho más atrás. Claro. Pero eso ha sido, seguramente ha caído, ha rodado, y el viento, etcétera, ¿no? Claro. Seguimos. Ya, ese es el trabajo del que nos hablabas, que la recuperación de cada fósil, que es un trabajo pues de filigrana casi, ¿no? Sí, lo que tenemos que hacer ahí, Mario Urbina está echando... Mario es el de la izquierda, el ¿no? de la izquierda, el verde, de todo verde con gorrito. Está infiltrando los dientes, o lo que quedan de los dientes, con un consolidante, que es un líquido muy diluido,
que permite ingresar dentro de de las fracturas, de todas las cavidades, y endurece los dientes, los huesos. Para que no se vayan a deshacer a la hora que los Así van es, porque sacando. son sumamente frágiles. Es imposible colectar un fósil sin la ayuda de estos elementos, ¿no? Ya, y entonces usted tiene que separar con mucho cuidado la piedra del En el campo en realidad, fósil. sí, pero en el campo en realidad nosotros hacemos lo mínimo posible para no, porque las condiciones son muy complicadas. Tratan de sacarlo más en trozos, en pedazos grandes que luego en bloques, con roca alrededor, y no tocar en realidad en lo posible los huesos, porque se pueden dañar. ¿Vamos Entonces, para otra? Y bueno, eso es una muestra también del claro, tema del viento, ahí, ¿no? Se puede comparar bien la parte del maxilar con el tamaño de la persona. Ahí Eusebio Díaz, un técnico del museo, y atrás ya está preparado el yeso que protegió la mandíbula. Atrás estaba la mandíbula. A ver, sigamos. Acá se puede ver el tamaño de uno de los dientes, ¿no? Así es, ahí hay dos dientes, ¿no? Están totalmente erosionados, pero se puede ver el diámetro, el tamaño de ellos, ¿no? Comparados con la mano. Esta es una foto ya del trabajo de la preparación en el museo. Ya. Nosotros hicimos... ahí que estamos viendo, ¿qué son las partes que son más rojitas? Las Ese es el fósil. Amarillas, rojitas, cada uno es un diente. Ya. Más o menos tienen 36 centímetros de longitud. Y lo otro es la piedra. La roca, la parte blanca, la más clara, sí, es la roca calcárea, que es muy dura, y a la izquierda se ve el martillo neumático. Que es como esos aparatitos que tienen los dentistas, ¿no? Claro, sí, digamos una cosa parecida a los dentistas, que producen golpecitos a gran velocidad. Y estos golpecitos sobre la roca la van destruyendo poquito a poco y van dejando libre los huesos y los dientes para poder ser observados. Pero por la expertise de ustedes, o sea, porque eso claro, también podría romper el absolutamente, el sí. Estos son los técnicos que preparan los fósiles, se entrenan durante varios años. Nosotros hemos entrenado ya 2 técnicos en el museo para que la limpieza de los fósiles pueda ser de la mejor manera y no corran ningún riesgo. Vamos, ¿no? con la siguiente, Oscar. Bueno, ya cuando ya estaba reconstruido prácticamente, ustedes tienen que además mandar a hacer este fierro para transportarlo. Así es. Hay una base hay una base de fierro que fue hecha por también un técnico que trabaja con nosotros desde hace años. Él es el que se encarga de hacer todas las estructuras de fierros para los fósiles de gran tamaño. Y le hemos puesto unas rueditas y también ¿Eso cuánto pesaba? unos soportes. ¿Y ya qué tamaño tienes y qué peso tienes ahí? Bueno, aproximadamente tiene 1 tonelada de peso. Imagino. Y era imposible moverlo sin la ayuda de estas ruedas, ¿no? Y eso es solamente la parte de la mandíbula. Ese es el maxilar, la parte del maxilar. ¿Seguimos, Oscar? Bueno, ahí... estamos ingresando al hall del museo. Un museo que no es muy grande y que es bastante antiguo, tiene puertas, algunas de ellas un poco estrechas, y no pasaba definitivamente por las puertas. No iba a pasar por esa puerta que vemos al final del fósil. Por ahí tenía que pasar, no pasaba. Para que vean las anécdotas que suceden. Así que cuando se hace ciencia en el Perú. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvimos que picar la puerta, la pared. Ahí están discutiendo cómo hacemos para meter el fósil. Sí, ya habíamos un poco, ya habíamos previsto. Ahí se ve abajo, mira, debajo de los pantalones, de los pies de los señores, arriba de los pies de los señores, ven parte de cómo se tuvo que picar la pared. Es increíble, sí. Es que este animal no es de esta época. Claro. Está a otra escala. Es una problemática totalmente distinta, ¿no? Es enorme. A ver, seguimos. Aquí eso también es bien interesante, porque esa es la preparación de la maqueta. Sí, ¿no? De la reconstrucción del cráneo. Explícanos un poquito eso, ¿no? Porque la gente a veces puede confundir el fósil con la maqueta. Porque una cosa es ver el hueso y otra cosa es ver qué había, cómo lucía ese animal. Claro. En general los fósiles son bastante incompletos. Entonces es muy difícil para una persona que no ha visto antes fósiles, el público que va al museo, los niños, etcétera, para cualquiera de ellos es muy difícil poder visualizar el fósil. No lo van a entender, definitivamente va a ser muy complicado que lo entiendan. Entonces nosotros, pensando en eso, hemos construido el cráneo completo. Hemos hecho una maqueta, una reconstrucción del cráneo a escala real, completa, para que la gente lo pueda visualizar, pueda ver la magnitud del animal. Ahora, a mí me llama la atención, ustedes lo hacen con Tecnopor, no sé si porque estamos en el Perú y así es más barato, o así se hace en general, o ustedes han tenido el ingenio de... Bueno, no hay una técnica fija para este tipo de trabajos.
lo ideal hubiera sido usar poliuretano, que es un material bastante más resistente, pero es bastante más fácil de modelar, pero es bastante más caro también. El Tecnopor también se afecta rápido por otros materiales, por otros líquidos, por ejemplo algunos disolventes lo destruyen rápidamente. El poliuretano resiste más, pero bueno, dadas las condiciones el presupuesto que teníamos que trabajar con un material relativamente económico. Pero eso es un trabajo de artistas prácticamente, porque están haciendo una escultura. No sé si podemos volver a las fotos, Oscar. Sí, claro, sí. Es una escultura. Ustedes utilizan el Tecnopor y yeso también, si no me equivoco, ¿no? Así es, yeso, cola sintética, silicona, todos los materiales que puedan ser útiles en ese momento, ¿no? ¿Seguimos? Ahí lo que tenemos es el cráneo en Tecnopor. Todavía no ha sido cubierto, la forma todavía está bastante rústica, no ha sido terminada. Pero además lo hacen teniendo de modelo el fósil original. Así es. Al lado. O sea, no es una reconstrucción libre, sino es totalmente, muy exacta al fósil original. El fósil original ahí está a la derecha en su vitrina, y nosotros lo que hemos hecho es utilizar como base el fósil original, otros fósiles de cachalotes que existen que tenemos en el museo, también cachalotes actuales y otros cetáceos. A ver, seguimos. A ver, vamos. Sí. Bueno, las mismas. Allí ya todo está el proceso, cubierto, ¿no? De reconstrucción, ahí ya sí. está casi acabado. Sí. Ahí se puede ver la parte inferior, que en el fósil se observaba muy bien en el campo, ¿no? Ahí se ven los alvéolos de los dientes y la escala aproximadamente 3 metros en relación a las personas. Bueno, era un animal enorme, ¿no? Simplemente. O sea, entraban 2 o 3 seres humanos en su boca. Así es. Este es el proceso de moldeado. Una vez terminado el cráneo, nuestro compromiso con el Museo de Rotterdam era de hacer una réplica también para ellos. Y ahí está, este es un escultor, Leopoldo Frisancho, él está haciendo los moldes de silicona de esta réplica para poder cumplir con nuestro compromiso con el museo. Vamos. Es más parte del proceso del moldeo, moldes de fibra de vidrio. Con taladro y, sí. En fin, y buscando los espacios también para poder trabajar. Así es, porque el museo no estaba tampoco preparado para recibir un fósil de esta magnitud, ni para todos los trabajos que se venían. Cartón, ¿no? También se utiliza, ¿no? Sí, se utiliza el cartón para hacer las divisiones entre las capas de silicona. Seguimos. Y bueno, y finalmente queda pues una maqueta impresionante. Ahí ya está con los dientes. Así es. ¿No? Ahí la estamos transportando. En procesión hacia... Así. Esos son los pasillos externos del museo. Sí. Y hubo que sacar unas ventanas, gracioso. ¿No es cierto? Sí, tuvimos que... Es que no había cómo. O sea, era seguir picando el museo, que ya no creo que iba a ser muy bien visto por nuestras autoridades. Pero ideamos la posibilidad de sacar los marcos de las ventanas para poder meter esta réplica dentro de la exhibición. Ahí está casi terminado, los últimos detalles se hicieron adentro. Y allá en el fondo ustedes pueden ver precisamente ya parte de la exposición, ¿no? Y en proporción ahí está de frente, ¿no? Ahí está el cráneo, ya terminado. Es muy diferente ver eso que ver el fósil. Claro. No, yo les digo que verlo en persona es impresionante, así ¿no? Es, yo estuve ahí, como les decía, en la presentación de la exhibición, en la inauguración, y los extranjeros que estaban ahí, que son hombres de ciencia, paleontólogos, hombres de museo, estaban extasiados, o sea, todos querían tomarse la foto con la ballena asesina de Ocucaje del Perú, única en el mundo. Es que es increíble, ¿no? Miremos un poco lo que existe como cosas que atraen mucho al público. El cráneo de un Tyrannosaurus. El Tyrannosaurus es el dinosaurio más conocido, más popular de todos. El malo de la película, Jurassic Park, etc. El cráneo de un Tyrannosaurus mide 1,25 m. Este cráneo mide 3 metros. Entonces, los dientes del Tyrannosaurus tienen unos 12, 15 centímetros. Este tiene dientes de 36 centímetros. Impresionante. O sea, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en exposición, y además no es lo único que hay en el Museo de Historia Natural, porque contaba que Mario, tú y otros profesionales han logrado hacer una colección de vertebrados fósiles. ¿De cuántos? Más o menos unos 5.000 especímenes. 5.000 especímenes en el transcurso de ¿cuántos años? Unos 15 años aproximadamente. ¿No existía antes una colección de vertebrados fósiles? No. Esta es una colección de fósiles de vertebrados de diferentes partes del Perú, que tiene más o menos unos 5.000 especímenes. Todos están catalogados
en una institución científica del Estado, como es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y donde pueden ir a visitar, porque como les decía, no es lo único que hay maquetas de otros grandes animales prehistóricos, Así ¿no es es. cierto? Tenemos una reconstrucción a escala real también del Purusaurus, el caimán gigante que habitó la Amazonía, más o menos en esa época también. Era una época de gigantes, nadie quiso haber vivido en ese momento. Y tenemos también la exhibición del piroterio de Bagua, de los fósiles de la formación Pisco, de las zonas de Sacaco y Ocucaje. Hay especímenes fantásticos que ven la riqueza que tenemos en esta región. Bueno, ya después de esta entrevista me imagino que te regresas al campo, porque sé que están trabajando en algo que todavía es top secret, pero que seguramente va a dar la vuelta al mundo. Ya vendrás acá a revelar la exclusiva en algún momento con Mario. Te agradecemos mucho. Simplemente de repente los horarios del museo para que la gente pueda llevar a su familia, a sus hijos, un fin de semana, entretenerse un poco, a culturizarse, a conocer un poco más de lo que teníamos aquí. Sí, es el único museo, uno de los pocos museos de ese tamaño, de esas dimensiones del Perú, de historia natural. Está en Lince, por si acaso, no está lejos. No, está muy cerca, está en la cuadra 12 de la avenida Arenales, 1256. Está abierto todos los días, incluso los domingos, y desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde los sábados, y hasta las 3 de la tarde todos los demás días. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado en este programa inaugural de Sofi TV. Felicitaciones por ese trabajo. Sé que han sido 3 años duros, muy arduos. Así. Sin embargo, al día siguiente ya estabas de vuelta en el campo, ¿no? Así es el amor por los huesos. En realidad este trabajo es una pasión que uno de la cual uno no se puede liberar. Y por eso es que bueno, pues estamos todavía tratando de seguir adelante, de lograr más éxito, sí, de que la paleontología sea una ciencia importante y de que la paleontología tal vez sea un ejemplo de lo que se puede hacer en ciencia en el Perú. Excelente, muchísimas gracias. Seguro que te vamos a tener en el programa muchas veces. Ok, con mucho gusto. Gracias, Rodolfo. Volvemos enseguida con Sofi TV.